Desaparecí durante 3 años para salvar a mi amigo de la infancia. Después pasé 30 años con él. Lo vi crecer desde un joven pobre hasta convertirse en un empresario de renombre. Antes de morir, me dijo que me odiaba. Si no fuera por ti, usando tu favor como palanca. Obligándome con tus beneficios. Nunca habría roto con Sable para casarme contigo, una mujer con solo educación secundaria. Ya le di toda mi fortuna a Sable. Le debo una familia. Y esa es la única manera de compensarla. Si pudiera volver atrás. Preferiría haber sido el secuestrado en aquel entonces. Admiraba a Sable. Era graduado de una prestigiosa universidad. Sin embargo, olvidó que una vez fui el mejor estudiante de nuestra escuela. Fue para salvarlo que perdí la oportunidad de presentar el examen de admisión a la universidad. Un arrepentimiento que me atormentó toda la vida. Él también lo olvidó después de mi regreso. Fue él quien tomó la iniciativa de cancelar nuestra boda. Prometió centrarse solo en mí. Olvidó que su familia estaba al borde de la bancarrota. Y fue mi cuantiosa dote la que devolvió la vida a la familia Killan. Sin expresión alguna, le quité el tubo de oxígeno. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de vuelta en el día del examen de admisión a la universidad. Justo cuando lo estaban agarrando los secuestradores. Esta vez no miré atrás. Solo quería vivir para mí. Cuando vi a Sable y Killan entrando al parque apartado antes del examen, mi rostro estaba tranquilo. Pero por dentro. Se avecinaba una tormenta. De hecho, había renacido el día del examen de admisión a la universidad. En mi vida anterior. Estaba nervioso antes del examen y decidí ir al parque para tranquilizarme. Pero inesperadamente me topé con el secuestro. Tras el peligro, Sable quiso dejar a Killan y escapar sola. Pero Killan y yo habíamos crecido juntos como amigos de la infancia. Y no podía quedarme viendo cómo se lo llevaban. Así que fui a salvarlo. Killan me usó para escapar. Pero me subieron a la camioneta. Esta vez no lo dudé. Me volví hacia la puerta de la escuela. Había pasado toda una vida comprendiendo que dar un grano de arroz genera un grano de enemistad. Killan creía que buscaba una compensación por el favor. Ya no interferiría con su destino. En mi vida pasada, perdí el examen porque lo salvé. Me dejó solo con mi diploma de preparatoria. Ahora, sentado en la sala de exámenes, no pude evitar llorar mientras sostenía mi bolígrafo y respondía las preguntas. La mirada desdeñosa de Killan aún estaba fresca en mi mente. Y cada palabra que había dicho para herirme era tan vívida como si hubiera sido ayer. Por suerte, Helen cumplió su palabra de disculpa. El destino fue benévolo conmigo. Esta vez compensaría todos los arrepentimientos de mi vida anterior. Killan y yo estábamos en la misma sala de exámenes. Pero su asiento siempre estaba vacío. A mitad del examen. Se escuchó un grito urgente desde afuera del aula. Maestra, Tuve una emergencia y llegué un poco tarde. Por favor. Déjame entrar. Reconocí la voz inmediatamente, era Sable. En mi vida pasada, mi presencia distrajo a los secuestradores, lo que permitió que Sable escapara. Esta vez. Sin mí. Aunque Sable logró escapar. Parecía que se había retrasado. Se perdió el primer examen. Respondí las preguntas con atención. Sin atreverme a relajarme. Hasta que salí de la sala de exámenes. Finalmente solté un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. En mi vida anterior, Killan menospreciaba mi falta de educación, a pesar de ser la esposa del jefe de la empresa. Nunca me llevó a ningún evento. Tú solo tienes el diploma de bachillerato. Y todos a mi alrededor tienen al menos una maestría. Ni siquiera podemos tener una conversación formal. Las mujeres deberían quedarse en casa. Cocinar es su única contribución. Recordando estas palabras, no pude evitar acelerar el paso mientras me dirigía a casa. Esta vez. La situación cambiaría. Tal como lo imaginé. Al llegar a casa. Mis padres me llevaron rápidamente a la comisaría. Mis padres y la familia de Killan eran viejos amigos desde hacía décadas.
Se ayudaban mutuamente. Ahora que Kylan había desaparecido, mis padres seguro que ayudarían. Eloben. ¿Sabes que Kylan ha desaparecido? No se presentó al examen hoy. ¿Verdad? ¿A dónde habrá ido? ¿Qué pasa? Incluso lo denunció a la policía. ¿Será que Kylan estuvo bajo demasiada presión y huyó? Mi papá me miró por el retrovisor mientras conducía. Eloben. Ustedes dos son los más cercanos. Si sabes algo. No puedes ocultárnoslo. Al ver la ansiedad de mis padres, no pude contener las lágrimas. Kylan había desaparecido. Y esto me molestó. En mi vida anterior. Estuve desaparecido durante 3 años. Y cuando regresé parecían haber envejecido 10 años. Habían sido fuertes y saludables. Pero su cabello se había vuelto gris. Había actuado impulsivamente. Pero fueron mis padres quienes quedaron atormentados. Sin poder dormir durante años. Viéndome llorar. Mi madre le lanzó a mi padre una mirada fulminante. ¿Por qué eres tan duro? Estás asustando a Eloben. Mi padre se ablandó al instante. Querida hija, no te enojes con tu padre. Solo estoy muy preocupada. Asentí. Me sequé las lágrimas. Y me apoyé en el hombro de mi madre. Cuando llegamos el padre de Kylan y Era estaban con los ojos rojos y frenéticos. Para mi sorpresa. Sable también estaba allí. La policía le estaba tomando declaración. Vimos por las cámaras de seguridad que tú y Kylan fueron juntos al parque. ¿Qué hacías allí justo antes del examen? Y eres testigo. Deja de llorar y trata de recordar cómo eran los secuestradores. Sable entreabrió la boca. Pero no pudo decir ni una palabra tras una larga pausa. Era estaba frenética. Por favor, piénsalo bien. Si podemos encontrar a Kyle depende de ti. Y de la matrícula del coche de los secuestradores. ¿De verdad no viste nada? Todos la presionaron. Pero Sable de repente rompió a llorar. ¿Puedes dejar de presionarme? Kylan me pidió que fuéramos al parque. No sabía qué planeaba. Estaba muy asustado. Ni siquiera recordaba cómo eran. Si sigues empujándome, me volveré loco. Los policías intercambiaron miradas de impotencia. El único testigo no dijo nada. Era desesperado. Ahora ante los oficiales. Mi hijo. Por favor. Ayúdenme a encontrar a mi hijo. La policía. Ya revisamos todas las cámaras de vigilancia de la zona. Los secuestradores son muy astutos. Cambiaron de coche y usaron matrículas falsas. Pero tranquilos. Haremos todo lo posible por encontrarlo. Lo extraño es que si esto fue un secuestro, ya habrían pedido rescate. ¿Por qué no han hecho ninguna exigencia? Observé en silencio. Mi mente ya comprendía la verdad. Por supuesto. No hubo exigencias. Porque los secuestradores habían secuestrado a la persona equivocada desde el principio. Era absurdo. Pero los secuestradores se habían equivocado. En realidad, buscaban a otro heredero adinerado. Por alguna razón, confundieron a Kylan con esa persona. Cuando los secuestradores no pudieron conseguir el rescate. Simplemente lo vendieron. Pero no quise ayudarlo. Antes de morir en mi vida anterior. Me enteré de que Kylan había visto las caras de los secuestradores. Pero temía que mi regreso afectara su relación con Sable. Así que lo mantuvo en secreto durante 3 años. Desde el principio, Kylan nunca tuvo intención de salvarme. Después de que me arrebataron en mi vida anterior. Me enviaron a lo profundo de las montañas. Los secuestradores querían venderme como esposa y me subastaron abiertamente en la montaña. Al final, me compraron por 100.000 yuanes. Si no hubiera luchado con mi vida. Esa noche. Me habrían obligado a casarme con un hombre insensato de 30 y tantos. Incluso después de escapar y regresar. Era infernalmente perfecta. Kylan.
Con su piel delicada y rasgos suaves, era el tipo de persona que cualquiera apreciaría. Sin importar el género. Durante más de 10 días, no hubo noticias de Kylan. Su padre usó todos sus recursos para buscarlo. Y Aira se quedaba llorando todos los días. Mi madre también suspiraba en casa. Muy preocupado. No es bueno. L. Owen. El padre de L. Owen. Volvamos al parque a ver si encontramos alguna pista. Instó mi madre. Apenas se puede ver a través de tus lágrimas, Aira. Verlos sufrir juntos me rompe el corazón. Mi padre añadió, me reuní con ellos en el lugar del incidente. Registraron cuidadosamente. Temía perderme la más mínima pista. Fingí ayudar. Pero seguimos sin encontrar nada. Temiendo que mis padres se preocuparan demasiado, sugerí que saliéramos a cenar. Pero fue inesperado. Escuché la voz de Sable. Dios mío. No tienes idea de lo aterrador que fue en aquel entonces. Incluso ahora. Si cierro los ojos, los rostros de esos secuestradores aparecen ante mí. ¡Qué raro! Si lo hubiera sabido, no habría ido a ese parque. Incluso perdí un examen por esto. Mis padres se quedaron paralizados por un momento. Y sin decir palabra. Mi madre golpeó la mesa con los palillos. Hijo. Cuando la policía te preguntó 800 veces. ¿No dijiste nada? ¿No dijiste que nunca los habías visto? Sable se quedó atónito. No esperaba que el mundo fuera tan pequeño. Vamos. Vamos a la comisaría. Dijo mi madre con firmeza. Inmediatamente metió a Sable en el coche. Y luego contactaron a los padres de Kylan. La policía se puso furiosa al enterarse de la noticia. Ambos criminales llevaban máscaras y sombreros. ¿Cómo pudieron verles la cara? Sable lloró y dijo, yo cuando forcejeé. Le quité el sombrero y la máscara sin querer. Tenía demasiado miedo para hablar. Y solo lo recordé hace unos días. La policía creó rápidamente un retrato basado en la descripción de Sable. 3 días después, Andy vino corriendo a mi casa. Emocionado. La policía identificó a los sospechosos basándose en los bocetos. Encontraron la ubicación de Kylan. Me quedé atónito. No esperaba que encontraran a Kylan tan pronto. Pero igual que Sable. Kylan también conocía la pista, pero prefirió guardar silencio. Eran una pareja hecha en el cielo. Se merecían el uno al otro. La policía trabajó toda la noche para rescatarlo. 3 días después, Kylan fue rescatado en ambulancia. Estaba cubierto de heridas. Tenía la pierna rota y el hueso sobresalía. Le habían cercenado la mano derecha. Y la parte inferior de su cuerpo se estaba pudriendo y sangrando. Incluso tuvieron que llamar a un proctólogo para una consulta. Cuando Ara lo vio, se desmayó en el acto. Los médicos trabajaron durante 3 horas antes de sacarlo del quirófano. Kylan estuvo inconsciente un día y una noche. Cuando por fin despertó, mis padres corrieron hacia él inmediatamente. Pero en cuanto llegamos a la puerta de la sala, oímos sus gritos de terror. No. No te acerques a mí. No me golpees. Ah. Aléjate de mí. Vete. No me toques. Cuando entramos, Kylan estaba acurrucado en un rincón, con una almohada en las manos. Su yedra se había caído hacía tiempo. Con las pupilas dilatadas por el miedo. Y con la cara empapada en sudor. No dejaba de murmurar. No me pegues. Vete. Ni siquiera los padres de Kylan pudieron contener las lágrimas y salieron de la habitación. Los médicos dijeron que Kylan había sido torturado tras su secuestro. Y que ahora presentaba una alta sensibilidad mental. Su recuperación tardaría un tiempo. Permaneció bajo tutela. Mejoró gradualmente después de una semana. Sin embargo, su pierna derecha había sufrido una fractura expuesta y se había retrasado demasiado. Incluso si sanaba, quedaría con una cojera permanente.
El padre de Kylan y Aratip se turnan para cuidarlo. Pero su salud ya estaba al borde del abismo. Finalmente, mi madre me pidió que la ayudara a mediodía. Esta vez, al menos Kylan parecía estable. Lo miré de reojo. Coloqué la comida que traje en la mesita de noche. Ara tiene la presión alta. Así que no pudo venir hoy. Tendrás que arreglártelas. Al notar mi falta de atención, Kylan abrió una caja larga él mismo y le costó comer con la mano izquierda. Pero a mitad de camino, de repente, levantó la vista con los ojos rojos. Eloben, ¿crees que mi vida ha terminado? Lo miré con la mirada perdida. ¿Cómo es posible? ¿No era ese tu último deseo de tu vida anterior? ¿Ser secuestrado antes que tener alguna conexión conmigo? Soltó una risa amarga mientras se miraba la pierna. Mis padres aún quieren ocultar la verdad. Dicen que mi pierna sanará pronto. Pero fueron esos cabrones quienes me la aplastaron con la piedra. Sé que nunca mejorará. Perdí el examen de admisión a la universidad. Me amputaron la mano derecha. Levantó el brazo desnudo, forzando una sonrisa amarga. Supongo que ahora soy una persona discapacitada. ¿Y esto? Señaló la bolsa fecal que colgaba de su cuerpo. No dije nada. No estaba dispuesto a ofrecerle ningún apoyo emocional. Justo cuando estaba a punto de irme, dudó y volvió a hablar. ¿Cómo estás, Sable? ¿De verdad estaba tan asustada? Al ver la preocupación en los ojos de Kylan. De repente sentí una sensación de venganza. Hablé despacio, enfatizando cada palabra. Está bien. Sable se fue de viaje con alguien más. Kylan se quedó paralizado por un momento. La decepción y la desolación se reflejaron en su rostro. Pero rápidamente esbozó una sonrisa forzada. Supongo que debía estar asustada y necesitaba un tiempo lejos. Qué bien ir de viaje con un amigo. Asentí y me fui. Esta vida era como él la había deseado. Aunque no estaba seguro de si tendría la vida con la que había fantaseado en su vida anterior. Si no recuerdo mal, Sable se había ido de viaje con un chico. Kylan estuvo mucho tiempo en el hospital. De vez en cuando enviaba a mis padres a que le llevaran comida. Pero cuando vinieron esta vez, encontré a Kylan. Llevaba mucho tiempo desanimado. Se estaba acicalando frente al espejo. ¿Estás aquí? Me miró. Sus ojos brillaron de repente. Pero tan pronto como nuestras miradas se cruzaron, se apagaron de nuevo. Eloben. ¿Eres tú? Sable dijo que vendría a verme hoy. Respondí con una L y me senté a su lado mientras comía. A mitad de camino apareció Sable. Pero estaba con otro chico. La sonrisa de Kylan se congeló en su rostro. Sable. ¿Ya regresaste de tu viaje? Este es tu hermano. Los ojos de Sable brillaron con desdén antes de saludar a los chicos con el brazo. Permítanme presentarles. Este es mi novio. Miré a Kylan con una ceja enarcada. Observé su mirada destrozada. Sable se aferró rápidamente a la segunda generación rica. Kylan acababa de tener problemas. Y ella ya había buscado a otra persona. ¿Novio? Kylan tartamudeó. Sable asintió. Luego, con entusiasmo, se distanció de él. Fuimos juntos al parque ese día porque no entendiste algo en clase. Te secuestraron. Pero también perdí un examen por eso. Kylan. Creo que estamos a mano. No. Kylan se quedó paralizado. Su rostro lleno de incredulidad. Sable. ¿No lo hicimos? La mirada de Sable se endureció. No digas tonterías. La pureza de una chica es importante. Ya me dio una buena reprimenda mi madre por faltar a un examen. No querrás arruinarme la vida, ¿verdad? Después de hablar, Sable tomó la mano del chico y se dio la vuelta para irse. Kylan la siguió con la mirada. Sus ojos estaban abiertos, incrédulos. Y una lágrima cayó sobre la colcha. Lo miré.
En mi vida pasada, vivimos juntos durante décadas. Pero nunca había presenciado una escena tan preciosa. ¿Cómo pudo Sable hacer esto?, susurró. No me interesaba verlo llorar. Así que decidí irme inmediatamente. Pero entonces pensé en algo más que decir. El médico me dijo que si podía venir 2 días antes, su pierna podría haber sanado. Lamentablemente. Sable estaba demasiado asustada. Vio las caras de los secuestradores, pero no se atrevió a hablar. Esto retrasó el rescate. Pero había algo que no dije. Era que el novio rico de Sable parecía ser a quien los secuestradores buscaban. Cuando vi la foto de Killan, colgando con una bolsa de colostomía, con la pierna enyesada y sin brazo, publicado en el foro de la escuela, me di cuenta de que había subestimado a Sable. Para evitar que Killan se involucrara con ella. Killan no se contuvo. Alguna vez fue la estrella en ascenso de la escuela. Se convirtió en objeto de la compasión de todos. Pero también de su desdén. Uf. Lo siento. Pero la bolsa de colostomía es asquerosa. Ninguna chica querría salir con alguien así. ¡Qué carga! Ver a Killan apuñalado por la espalda por la mujer que una vez anhelé. No sentí ninguna satisfacción por la venganza. En mi vida anterior, me había consumido. Pero el destino de Killan no era nada comparado con el daño que había sufrido. Le reenvié la publicación del foro a Killan. Al poco rato, Sable fue aislada por toda la escuela. Todos. Aléjense de ella. Podría traicionarlos algún día. No se puede confiar en una persona así. Te atacará en un segundo. Lo vi con mis propios ojos. Insistió en ir al parque antes del examen. Cuando algo pasó, simplemente se marchó y dejó a Killan. ¿Y ahora? Ya encontró novio. Es un desperdicio para Killan. Es guapo. Inteligente. Y rico. ¿Qué hará ahora? Exactamente. Sable lo manejó muy mal. Antes era un personaje popular en la escuela. Sable, conocida por su buena apariencia y buenas calificaciones, de repente se convirtió en una rata en el arroz. Incluso después de graduarse, su reputación quedaría manchada para siempre. Los rumores se extendieron rápidamente en pueblos pequeños como el nuestro. Dondequiera que ella iba, el ambiente estaba cargado de críticas. Tenía curiosidad por saber quién había difundido esos rumores. Pero cuando los rastreé, me llevaron a Killan. Estaba claro que Killan y Sable eran la pareja perfecta, a su manera de ser alternativos. Eran 2 caras de la misma moneda. Igualmente compatibles. Habían pasado días desde que terminó el examen de admisión a la universidad. Durante ese tiempo mis padres habían estado preocupados por la situación de Killan. A menudo corrían al hospital. Cuando estaban a punto de salir de nuevo, les cerré el paso con el ceño fruncido. ¿Olvidaste algo? ¿Es Killan tu hijo biológico? ¿O lo soy yo? Mis padres intercambiaron miradas. ¿Y mi papá? Dejando su caja pulmonar. Me diste una tarjeta bancaria. Mi querida hija. Últimamente te hemos descuidado mucho. Pero con algo tan grande sucediendo aquí al lado, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Aquí está mi tarjeta. Te esforzaste mucho en la preparatoria. Ve a comprar lo que quieras. Meto la tarjeta en el bolsillo. Entonces siéntate en el sofá. ¿Te importa tanto? Supongo que ya ni siquiera te importan mis resultados. Sonreí. Mordisqueé la fruta de la mesa. Tras intercambiar una mirada rápida. Mis padres vinieron corriendo de inmediato. Estábamos tan distraídos. ¿Cómo pudimos olvidar algo tan importante? Eloven. ¿Cuántos puntos obtuviste? Ya revisaste la puntuación, ¿verdad? Mi brillante hija. Seguro que tu puntuación será baja. Dinos. ¿Qué pasa? Los miré. Luego desvié la mirada hacia otro lado. Mis padres siguieron insistiéndome por un rato antes de que finalmente hablara.
709, se aplaudieron y se abrazaron. Mi mamá me besó en la mejilla. Lloré de alegría. Eres increíble. Has trabajado duro durante 3 años. Y ahora está dando frutos. ¡Qué alegría! Mi mamá me prometió comprarme una casa cerca de la escuela. Estaba de muy buen humor. La acompañé al hospital a regañadientes. Esta vez, la situación había cambiado. Y yo era el que tenía la educación superior. Pero cuando llegamos a la habitación del hospital, me sorprendió encontrar a Sable dentro. Estaba llorando. Suplicando. Kylan. ¿Me ayudarás a aclarar los rumores? Solo quédate conmigo. La verdad es lo que dicen. Me están regañando hasta la muerte. Estoy dispuesto a cuidarte, por favor. Aclaren los rumores. Esos locos me roban la puerta con pintura y quieren que me muera. Ya no puedo vivir así. Arqueé una ceja. Parecía que el aire rico ya había abandonado a Sable para proteger su reputación. Poco después, Kylan publicó una foto de los dos juntos. Aclarando las cosas. Al día siguiente, Kylan recibió el alta hospitalaria y se fue a casa. Al salir, nos topamos con Sable que empujaba a Kylan en su silla de ruedas. Aunque Kylan estaba en mal estado físico, su rostro sonreía. Nos saludó primero, tía. Eloven. Esta es mi novia. Sable. Instintivamente levantó la mano derecha. Como para tocar la mano de Sable. Pero después de ver su brazo desnudo, el rostro de Sable mostró un atisbo de desdén. Una vez dentro, mi madre no pudo evitar decir: ¿por qué ha vuelto con él? Si no fuera por su silencio, Kylan no estaría en este estado. El rostro de Ara estaba lleno de preocupación. Y su frustración se convirtió en un largo suspiro. Tiré de la manga de mi mamá. Ambas son responsables. Mamá, esto es un asunto muy importante para sus vidas. No te involucres. Estos dos eran la pareja perfecta. Lo miraras por donde lo miraras. En los días siguientes, recibía llamadas de la Universidad de Pekín una y otra vez. El arrepentimiento de mi vida pasada se había cumplido. Y era más feliz que nunca. Mientras elegía universidades, también planeé mi viaje de graduación. La siguiente vez, recibí una llamada de la Universidad de Pekín. Sonó el timbre. Kylan. Adelante. Me giré y vi a Kylan sentado en el umbral. Completamente solo. Después de colgar el teléfono, Kylan preguntó confundido: ¿qué quiso decir Eloven hace un momento? ¿Qué universidad? Mis padres intercambiaron miradas. Kylan había sido un estudiante destacado antes. Pero debido al incidente, faltó al examen. No querían echarle sal en la herida. Pero lo dije sin rodeos. La Universidad de Pekín me necesita. Kylan se quedó paralizado un instante. Luego tartamudeó. Ingeniero de Pekín. Universidad de Pekín. Asentí. Vi un destello de melancolía en el rostro de Kylan. Rápidamente la alegría la sustituyó. Pregunté secamente: ¿qué haces aquí? Kylan parecía querer entrar. Pero su silla de ruedas estaba bloqueada por el marco de la puerta. Tras forcejear un momento, frunció el ceño. Entonces sacó una bolsa de dulces de boda de su bolsillo. Instintivamente extendió la mano derecha. Pero lo retiró. Nos lo entregó con la izquierda. Sable y yo nos comprometemos. Mis padres dijeron: ya que me has cuidado, tienes que venir a la fiesta de compromiso. Mis padres estuvieron de acuerdo. Y Kylan me miró. Eloven. No te lo puedes perder. ¿De acuerdo? Miré la maleta en la esquina. Lo siento. Voy a un viaje de graduación. Kylan hizo una pausa. Luego, sin decir nada, volvió su atención hacia la puerta donde estaba Sable. Nos saludó con la mano y dijo: Sable está aquí para llevarme a casa. Nos vemos, Eloven. Que tengas un buen viaje. No respondí.
En cambio, seguí haciendo planes de viaje y empacando mis cosas. Mis padres, todavía inquietos, enviaron a Kylan de vuelta. Cuando regresaron, suspiraron profundamente. ¡Qué niño tan bueno! Y ahora míralo. La cuestión clave es, ¿crees que Sable es confiable? Los miré con impotencia. Mamá. Papá. No nos metamos en los asuntos de los demás. En mi vida anterior, Kylan me menospreciaba por mi baja educación. Pero esta vez, Sable solo pudo asistir a una universidad regular. Mientras que a mí me aceptaron en Tsinghua y la Universidad de Pekín, su filtro de formación académica desapareció de repente. Esto solo demuestra que Kylan amaba de verdad a Sable. Porque era amor verdadero. Que estuvieran juntos. Me preguntaba si Sable podría cuidarlo como él imaginaba. Por el resto de su vida. Había hecho planes de viaje a Xinjiang. Y Kylan se preparaba para su compromiso. Pensé que todo iría bien. Pero, inesperadamente, Ara venía a mi casa casi cada pocos días. Llorando. Sobre todo cuando me veía. Sus lágrimas parecían interminables. Eleoben era una chica tan buena. Pero mi Kylan no lo ve. Solo quiere casarse con Sable en esta vida. Sonreí torpemente. Tía. Kylan y Sable están enamorados. ¿No es una situación feliz? No tenía ni idea hasta que pregunté. Pero la familia de Sable había hecho exigencias irrazonables. La dote de Sable no era dinero, sino acciones de su empresa familiar. Su madre estaba completamente segura. Su hijo quedará discapacitado el resto de su vida. Y tendrá que vivir con una bolsa de heces. ¿Quién más lo querría, excepto mi hija? Ara suspiró profundamente. Pidió 5 de las acciones así como así. Y dijo que si se casan y tienen hijos, ella querrá tener más. Esto es solo el principio. Mi madre. Franca como siempre. Dijo. ¿Entonces tiene que ser Sable? Si no fuera por ella. Hablé con el padre de Kylan al respecto. Pero Kylan protestó negándose a tomar su medicina. Es nuestro único hijo. ¿Cómo podríamos soportar verlo así? Bajé la mirada y no dije nada. Había visto la determinación de Kylan en mi vida pasada. Ahora que por fin había aprovechado la oportunidad, no había vuelta atrás. Una semana después. Estaba listo para partir hacia Xinjiang. Tras escapar de las montañas en mi vida pasada, Kylan me propuso matrimonio de inmediato. Porque nuestras familias se conocían bien. Nos casamos rapidísimo. No tardé mucho en recuperarme de mis heridas. Pero me encontré atrapada en un matrimonio poco saludable. Nunca antes había visto realmente el colorido mundo. Emocionada y ansiosa. Esperaba con ilusión lo que me esperaba. Pero el día antes de partir, Kylan me envió un mensaje. Sal un momento. Fruncí el ceño y abrí la puerta para encontrarlo con una bolsa en la mano. Aunque éramos novios de la infancia. El sutil cambio en nuestra relación durante ese tiempo no le había pasado desapercibido. Me entregó la bolsa con torpeza. El tío y la tía dijeron, ¿vas a Xinjiang? Nunca he estado allí. Y probablemente nunca lo estaré. No quería oírlo lamentarse. Así que lo interrumpí. Vaya al grano. Kylan abrió la bolsa. Es un poco peligroso para una chica ir tan lejos sola. Así que hice una guía de viaje y preparé algunos artículos esenciales. Aquí tienes repelentes de mosquitos. Protector solar y gafas de sol. Además te mareas en el coche. Así que compré varias marcas de fundas para el coche y medicamentos para el mareo. Y me entregó los artículos. Tómalos. Lo miré fríamente pero no le extendí la mano. Kylan, estás a punto de comprometerte con otra persona. Y sigues dándome estas cosas. ¿Te parece apropiado? Pensé en rechazar su oferta. Pero no entendí por qué lo malinterpretó. Para mi sorpresa. Kylan sonrió. Eloben. Sé que siempre has sido Al.
Pero ahora eres un estudiante destacado en la Universidad de Pekín. No soy digno de ti. Todavía cargamos con esto. Tenemos destino. Pero no futuro. Soltó una risa amarga y escondió la bolsa fecal bajo la ropa. Sus palabras me incomodaron físicamente. Kylan. Solo intento recordarte que mantengas la distancia. No necesito estas cosas. Llévalas de vuelta. Y si hay una próxima vez, repetiré exactamente lo que le dijiste a Sable. Con eso. Cerré la puerta de golpe. Me invadió una oleada de náuseas. ¿Por qué no me había dado cuenta de lo ingenuo que era Kylan en mi vida anterior? Abordé el vuelo a Xinjiang como estaba previsto. Cuando llegué a las vastas praderas con las que había soñado durante tanto tiempo, mi tristeza desapareció. Xinjiang era enorme. Y en el camino, me encontré con un grupo de viajeros solitarios. Todos se fueron reuniendo poco a poco. Y terminamos con un grupo de más de 10 personas. Con muchísima gente. Mis padres. Quien al principio estaba preocupado. Se sintió mucho más tranquilo. También me enteré por ellos de que Kylan y Sable se habían comprometido con éxito. Pasé más de un mes viajando y regresé justo antes de que empezaran las clases. Fue durante ese tiempo que me enteré de que la Universidad de Sable estaba en la misma ciudad que la mía. Unos días antes de que empezaran las clases. Mis padres me acompañaron personalmente al campus. Antes de irme, Ara vino a casa. Llorando desconsoladamente. Sable va a la universidad. Y Kylan aún no se ha recuperado. La marcha de Sable debe hacerlo aún más difícil para él. Lon. Están en la misma escuela. ¿Cómo suele estar Sable? Estoy preocupada. Entendí la preocupación de Ara. Pero no quería que me consideraran una alborotadora. Sonreí y dije, Antai. Sable es muy buena persona. En cuanto entré al campus de la Universidad de Pekín, mis padres estaban más emocionados que yo. Gracias a mi hija. Podría visitar la Universidad de Pekín en mi vida. Ver su alegría. Fingí quejarme, por dentro me sentí sumamente satisfecho. Antes de irse, mis padres me saludaron con la mano a regañadientes. Dudé un momento, pero no pude resistirme a recordárselo. Papá. Recuerda recordarle al padre de Kylan que preste más atención a su empresa. Si mal no recuerdo. La crisis de bancarrota llegaría pronto. En mi vida pasada, Kylan se casó conmigo para usar la enorme dote de mis padres y cubrir las deudas de su familia. Quería vengarme de Kylan. Pero su padre y Ara siempre me habían tratado con cariño. Tenían un hijo malo. Pero no fue su culpa. Solo podía ofrecerles un pequeño recordatorio. En cuanto a si pudieron evitar la crisis. Eso dependía de ellos. La vida universitaria resultó ser más enriquecedora de lo que esperaba. Y el trabajo del curso era bastante pesado. Cuando no estudiaba, mis compañeros de cuarto y yo dábamos paseos nocturnos por el campus. Pero un día, mientras caminaba, me encontré inesperadamente con Kylan. Le habían quitado el yeso de la pierna. Y su pierna se había salvado por completo. Estaba muy flácida. A pesar del verano abrasador. Llevaba mangas largas. Escondía el brazo derecho bajo la manga. ¿Qué haces aquí? Me miró fijamente un rato. Su garganta se movió un par de veces antes de hablar. Yo solo pasaba por allí. Uno de mis compañeros de piso preguntó con curiosidad. ¿Es tu amigo? ¿Quieres que te ayudemos a tomarte una licencia? No, ya cumplí mi promesa. Está bien. Miré a Kylan con indiferencia. Es solo mi vecino. Si no hay nada más, me voy a clase. Pasé junto a Kylan. Intentó hablar varias veces, pero no pudo articular palabra. Tu vecino es muy guapo. Pero qué lástima por su salud. Dijo mi compañera de piso riéndose. Sonreí y la miré fijamente. Ya está comprometido. Seguimos bromeando mientras íbamos a clase. Y no fue hasta unos días después. Durante una videollamada con mis padres me enteré.
Como ya me lo esperaba. Kylan había venido a Ciudad Norte específicamente para ver a Sable. Kylan llevaba un día en el hospital desde que regresó. Y Eru estaba muy preocupado. Mi mamá me lo explicó. Me costó un poco darme cuenta. Cuando Kylan llegó a la escuela, Sable no reconoció su relación en absoluto. E incluso afirmó que Kylan era su primo. Arqueé una ceja. Así que eso fue todo. No me extraña que me lo encontrara ese día. Kylan parecía un poco raro. La persona que había anhelado toda su vida finalmente estaba con él. Pero la realidad parecía ser muy distinta a lo que había imaginado. Se lo recordé a mi mamá. Solo escucha lo que pasa con Kylan. Pero no te metas en asuntos familiares ajenos. Ya lo aprendí a las malas en mi vida pasada. Ahora, lo único que quería era mantenerme alejada de Kylan y vivir mi propia vida. Pero entonces, medio mes después, cuando mi compañera de piso y yo estábamos de compras, me encontré con Sable. Y estaba de pie junto a ella. No era otro que el aire puro de antes. Su brazo la rodeó por la cintura con naturalidad. Sable se quedó paralizada un instante, pero rápidamente se acercó a mí con una expresión fría. Eloven. No deberías aburrirte tanto. ¿Verdad? Quizás ir a casa y chismear con la familia de Kylan. Se burló. Si no me equivoco, el padre de Kylan pagó tu matrícula y manutención. ¿Cómo vives contigo mismo? La risa burlona de Sable resonó. Y su rostro se torció con desdén. Ya le dije que no quería estar con él. Pero me obligó difundiendo rumores. Si le diera un sombrero verde. Se lo merecía. Sus palabras me dejaron sin palabras. Sin embargo, por respeto a los lazos entre ambas familias, di una leve advertencia. Lo que pase entre tú y Kylan no es asunto mío. Pero no involucres al padre de Kylan ni a Dara. Con eso, me di la vuelta y me alejé. Sable tenía razón. Todo esto era obra de Kylan. En cuanto empezaron las vacaciones de verano, mis padres corrieron a recogerme y llevarme a casa. Pero justo cuando el coche se detuvo en la entrada, escuché un fuerte alboroto en la casa de la familia Kylan, al lado. ¿No tienes conciencia? Mi hija todavía está en la escuela. Y tu hijo la violó. El padre de Kylan y Eru intentaban explicarlo frenéticamente. Los dos niños ya están comprometidos. Sí, no pude ocultar mi obsesión. Es un poco pronto para que esté embarazada. Pero no es ni de lejos una violación. Si Sable está dispuesta a quedarse con el niño, cubriremos todos los gastos. Miré a mi mamá en shock. Me jaló adentro con una expresión complicada en su rostro. Sable está embarazada. Y su madre está armando un escándalo. ¿Embarazada? ¿Era este niño realmente de Kylan? La madre de Sable tenía una voz altísima. Y podía oír cada palabra con claridad a través de la ventana. Mi hija está en la edad ideal para su carrera. ¿Por qué debería tener a tu hijo? Ah. Están ahí sentados hablando sin entender la situación. El tono de Eru era humilde. ¿Qué quieres hacer? Haremos lo que digas. La madre de Sable presentó las opciones. ¿Quieres quedarte con el niño? Bien. Pero el día que nazca el bebé, sea niño o niña, tienes que darnos 2 billones y 10 millones. No te preocupes. Todo estará a nombre del niño y de mi hija. Así que no nos estarás dando un paseo gratis. De lo contrario, tendrás que deshacerte de la niña. Y tendrás que darle a mi hija 10 millones como compensación. O si no, me aseguraré de que la reputación de tu hijo quede arruinada. Hubo silencio del otro lado. Pronto cuando jajaja, lo siento. Vi a la madre de Sable salir con él. Ambas con desprecio. Mi madre suspiró profundamente. 10 millones. ¿Quién tiene tanto dinero por ahí? ¿Y qué embarazo es culpa de Kylan? Pero no hay necesidad de tanto dinero. No respondí. ¿Quién sabía si este niño era realmente de Kylan? Supe que la familia de Kylan finalmente cedió.
Accedieron a pagar una gran suma después del nacimiento del niño. Y Sable inmediatamente pidió una licencia escolar. Los dos decidieron que una vez que cumplieran la mayoría de edad, se casarían. En tan solo unos meses. El padre de Kylan, quien una vez se mantuvo firme, ahora estaba encorvado por el peso de la situación. Ara. ¿A quién le gustaba comprar joyas con mi mamá? Recientemente había vendido varias de sus piezas más preciadas. Una vez que terminaron las vacaciones de verano, volví a la escuela. Esta vida. Decidí seguir preparándome para el posgrado. Empecé mis estudios temprano. El tiempo pasó rápido. Mientras estudiaba en la biblioteca todos los días, nació el hijo de Kylan. Mi mamá me envió una foto del bebé enseguida. Aunque la cosa se complicó. El niño sigue siendo adorable. Respondí con un emoji. Y la imagen de Sable saliendo con alguien más cruzó mi mente una vez más. Mis padres dijeron que me extrañaban. Y querían que los visitara cuando tuviera tiempo. Hice un viaje rápido a casa. Y justo llegué a la celebración del primer mes del hijo de Kylan. La familia llevaba al bebé en brazos. Pero nadie parecía realmente feliz. Solo la madre de Sable y Sable sonreían de oreja a oreja. Contaban a cualquiera que quisiera escuchar cuánto les había valido el bebé. Mi mamá me dio un regalo enorme. Y después de comer, me preparé para irme. Pensé que la relación entre Kylan y Sable finalmente se asentaría en esta vida. Pero para mi sorpresa, la crisis de bancarrota de mi vida pasada había llegado. Debido a una interrupción del flujo de caja, la empresa de la familia de Kylan enfrentaba serios problemas. Mis padres se apresuraron a ayudar con sus tarjetas bancarias. El padre de Kylan dijo con lágrimas en los ojos. El padre de Elioben. Gracias. Mis padres, llenos de compasión, negaron con la cabeza. No hemos sido de mucha ayuda. Este dinero solo resolverá la crisis inmediata. Pero no soluciona la causa raíz. Kylan, sentado en la esquina con la cabeza gacha, finalmente miró a Sable. Sable, ¿podemos sacar los 10 millones para emergencias? Los devolveremos en cuanto la empresa se recupere. Sable se levantó bruscamente. Su voz era aguda. ¿Por qué debería? La bebé empezó a llorar a gritos. Pero a ella no pareció importarle. Siguió discutiendo. No es mi problema si tu familia se arruina. El dinero que me diste es mío. Además, ¿de qué sirven las 5 acciones de la empresa ahora que la empresa quebró? Me estás engañando para que me case. Y esa acción debería ser cobrada aparte. Mis padres se quedaron sin palabras. Mientras el padre de Kylan y Derek no podían decir ni una palabra, el rostro de Kylan se puso rojo de ira. Pero al final, apenas pudo hacer un gesto con la mano. Mis padres y yo salimos primero. Pero Kylan nos siguió afuera. ¿Me llamas? ¿Quieres algo?, pregunté. Kylan apretó los labios. Y tras un largo silencio, dijo, «¿Caminarás conmigo?», antes de que pudiera responder. Él caminaba delante de mí. Fruncí el ceño y lo seguí. Me condujo a la placita que solíamos ir a menudo. «¿Tus invitados aún no se han ido? ¿No deberías estar con ellos?», pregunté. Kylan se quedó mirando su pierna. Ahora estaba lisiado. Sin decir una palabra. Cuando me impacienté y me di la vuelta para irme. Dijo, «¿Qué pasa? El niño ni siquiera es mío». Me detuve en seco. Así que él lo sabía después de todo. Solo tuvimos esa vez. Y ni siquiera coincidió el momento. Sable cree que soy un tonto. ¿Con eso basta para que decidas que no es tu hijo? Kylan soltó una risa amarga. Me hice una prueba de paternidad. Le quitó muchísimo dinero a mi familia. Tuvo una aventura. ¿Y ahora quiere culparme de esto? Quiere 1.000.002 villas. Ajá. Sable ha cambiado. Me quedé en silencio un momento. La curiosidad finalmente me venció.
Así que habiendo cumplido mi obsesión. ¿Qué vas a hacer al respecto? Esperaba verlo frustrado. Pero en cambio me miró. Tiene los ojos rojos. Eloben. Sable y yo aún no nos hemos casado. Dio un paso más cerca. Lo que quiero decir es. Si estás dispuesto. Podemos estar juntos. Expondré a Sable tal como es y haré que se vaya con su hijo. No pude evitar reírme con incredulidad. Ya sea en esta vida o en la anterior, seguía tan seguro. Kylan. ¿No te has dado cuenta de lo que pasa? Me di la vuelta para irme. Pero de repente me llamó. Eloben. Debiste haber visto cómo me secuestraban en el parque ese día. ¿Por qué no me salvaste? Mi cuerpo se puso rígido. Y lentamente me giré para mirarlo. Ni siquiera había entrado al parque ese día. ¿Por qué decía eso? La única explicación posible era que, como yo, él también había renacido. Tuve un sueño anoche. Continuó. Soñé que me salvaste de los malos. Pero luego te vendieron. 3 años después. Volviste. Nos casamos y vivimos felices para siempre. Reí fríamente y le quité importancia a su mentira. No, debería haber sido así. Nos casamos. Lo di todo para ayudarte a resurgir. Solo para ser abandonado al final. ¿Verdad? Las pupilas de Kylan se dilataron. Eloben. Tú. Se acercó. Pero yo retrocedí rápidamente. Kylan. ¿No es esta la vida que siempre soñaste? Disfrútala. Renacer no es suficiente. Pensé. Se arrepentiría aún más. Estaba a punto de volver a la escuela. El día antes de irme, la policía finalmente descubrió algunos detalles sobre el secuestro. Le informaron a Kyle y que Sable tenía un trato con el rico heredero. Y los secuestradores confundieron a Kylan con él. Como resultado, Kylan sufrió inmerecidamente. La familia de Kylan estaba devastada. Lloraban desconsoladamente. Mis padres también lloraban. En cuanto a mí, me quedé inmóvil, recordando el sufrimiento de mi vida pasada. ¿No había pasado yo también por un desastre inmerecido? Al día siguiente, después de empacar, salí de casa. Pero entonces vi a Kylan. Saliendo de golpe. ¿Te vas?, respondí en voz baja. Kylan no quería decir mucho. Me siguió de cerca después de que me fui del barrio. Tomé un taxi hacia la estación de tren de alta velocidad. Justo antes de subir, Kylan me llamó de repente. Eloben. Lo siento. No dije nada. Sin dudarlo. Subiendo al coche. Pero por el retrovisor. Vi que Kylan seguía observándome. Fruncí el ceño confundida. Desde que quedó cojo. Siempre había alguien siguiéndolo a donde quiera que iba. ¿Por qué estaba solo esta vez? ¿Tan temprano en la mañana? Unas horas después. Después de que llegué a la escuela. Mis padres me bombardearon con mensajes. Eloben. ¡Qué horror! Kylan mató a alguien. Estranguló a Sable y a su hijo recién nacido. Dicen que fue a la comisaría a confesar. Me quedé en blanco. Así que me acompañó esta mañana a la comisaría. Sable le tendió una trampa a Kylan para el secuestro. Todo por 30 millones. Y el hijo que tuvo ni siquiera es de Kylan. Ay, Kylan es tan impulsivo. Arruinó toda su vida. Tu padre está en shock. Sufrió un infarto y está hospitalizado. Lo pensé un momento y decidí llamar a Aira para consolarla. Lloraba desconsoladamente al otro lado de la línea. Jadeaba. Al final, todo es culpa de Kylan. Crecieron juntos. Pero eligió a Sable a ciegas. Uf. Es el destino. Todo es cosa del destino. Dije mis condolencias antes de colgar. Ya fuera ceguera o destino. Kylan y yo nunca volveríamos a cruzarnos en esta vida.
3 años después, aprobé el examen de admisión para el programa de posgrado de la escuela y recibí una beca cada año. Para cuando me gradué de la maestría, tenía muchísimas ofertas de trabajo. No podía decidirme. Sin Qilan. Mi vida estaba llena de posibilidades. Fin. Mientras llenaba los formularios de solicitud, cambié en secreto las preferencias de mi amigo de la infancia. Lo que provocó que la belleza de la escuela rompiera con él. Después. Para vengarse de mí. Se casó conmigo con malicia y me atormentó el resto de mi vida. Cuando llegó el momento de llenar los formularios de solicitud, cambié en secreto las opciones de mi amigo de la infancia. Lo que provocó su ruptura con la guapa de la escuela. Después. Para vengarse de mí. Se casó conmigo con malicia. Luego me torturó el resto de mi vida. La noche de la boda de la belleza de la escuela. Se emborrachó. Llegó a casa. Y me apuñaló en el pecho. Diciendo. En la otra vida. No tomes decisiones por mí por tu cuenta. ¿De acuerdo? Pero no había necesidad de esperar a la otra vida. Después de renacer, hice lo que él quería y no toqué sus opciones de solicitud. El día que llegaron las cartas de admisión a la universidad. Elliot, que vivía al lado de mi casa, tuvo una discusión muy fuerte con su madre y se fue furioso. Cuando entré, la madre de Elliot estaba sentada en el suelo, agarrándose el pecho. Diciendo. Lena. ¿Por qué es tan tonto? Sacó muy buenas notas, pero solicitó plaza en una universidad de mala calidad. Es suficiente para ponerme furioso. La ayudé a levantarse y sonreí. Diciendo. No importa si la escuela no es buena. Mientras Elliot sea ambicioso, aún puede hacerse un nombre. La madre de Elliot, llorosa y sollozante, se quejaba de lo difícil que había sido criarlo sola. Y cuánto esfuerzo había puesto. Finalmente rumbo a Feldlienzey. Me rogó que convenciera a Elliot de repetir el año y solicitar una mejor universidad. No fui. Había cometido el mismo error en mi vida pasada. Pero esta vez. No volvería a ser tan tonto. En mi vida anterior. Después de que Elliot completara su solicitud. Corrió a ver a Estella, la belleza de la escuela, y me pidió que se lo entregara. Le eché un vistazo y vi que había solicitado plaza en una universidad que no se acercaba ni de lejos a ese nivel. Pensé que era un desperdicio. Así que cogí otro formulario. Lo presenté en una escuela más adecuada y lo presenté. Después. Estella rompió con él porque no estarían en la misma escuela. Y estaba molesta porque él no estaría allí para cuidarla. Cuando Elliot regresó. Tenía curiosidad. Me culpaba de arruinar su vida amorosa y me odiaba profundamente. Sobre todo después de descubrir que sentía algo por él. Se vengó casándose conmigo y manteniéndome bajo su control. Torturándome sin cesar. En verdad. Nunca tuve la intención de arruinar su vida amorosa. Solo tomé una decisión racional por él, entre su futuro y su vida amorosa. Un buen amor debe ser capaz de resistir la prueba del tiempo. Si ni siquiera te atreves a una relación a distancia, ¿cómo puedes hablar de amor verdadero? La vida no ofrece muchas opciones. El examen de admisión a la universidad es un punto de inflexión. Si tomas la decisión equivocada, es difícil dar marcha atrás. La fiesta de graduación se celebró según lo previsto. Me senté en un rincón oscuro con una copa de vino. Observaba a la multitud celebrar. Las estrellas de la noche eran Elliot y Estella. El genio académico había renunciado a la oportunidad de asistir a una universidad de élite y voluntariamente había bajado su preferencia escolar para estar con la chica que amaba. Una decisión muy extendida entre nuestros compañeros. Los llamaban los guerreros del amor puro. Eran las estrellas más brillantes. Disfrutaban de la admiración y las bendiciones de todos. Un gesto de amor tan apasionado conmovió a muchos. Incluso eclipsando la gloria de quienes eran aceptados en las mejores universidades. Esta fiesta no era más que romance. Entonces Lenata suspiró disimuladamente. Alguien dijo de repente, pensé que nuestro genio académico estaría con Lena.
ya que habían sido amigas de la infancia. Ambos son buenos estudiantes. ¿Quién iba a pensar que terminaría así? TSK. Elliot parecía claramente disgustado. Lanzó una mirada fulminante a la multitud y declaró en voz alta: mi verdadero amor es Estella. Para ella. Estoy dispuesto a todo. Saqué buenas notas para demostrar mis capacidades. Y elegí una escuela de mala calidad para demostrar mi lealtad al amor. Nadie puede detenerme. Demostraré que mi decisión fue la correcta. Quiero ambas cosas. Elliot rodeó la cintura de Estella con el brazo y se acercó lentamente a mí. Su mirada era fría al decir: ¿estás de acuerdo? Levanté mi copa y dije: sí, claro que sí. Les deseo a ambos un futuro brillante y un amor que dure hasta la vejez. Y espero que tengan éxito. Terminé la bebida de un trago y me levanté para salir del pasillo. ¿Crees que la decisión de Elliot vale la pena? Ethan. Un compañero de clase. De alguna manera me siguió y preguntó: ¿renunciar a un futuro prometedor para perseguir a una niña huérfana ilusoria? ¿Tan seguro está de que al final podrá lograrlo? Que no sea como intentar llevar agua en una cesta. Respondí con ligereza. Renuncia a la necesidad de ayudar a los demás. Y respeta su destino. Elliot y yo nos conocíamos desde niños. Jugábamos juntos con pañales. Revolcándonos en el barro. Él solo era 3 días mayor que yo. Y habíamos sido compañeros de clase desde el jardín de infantes hasta la primaria, la secundaria y la preparatoria. Nos conocíamos muy bien. Lo había visto castigado por mal comportamiento cuando era más pequeño. Y él me había visto sin fregar por las mañanas. Crecimos. Tropezando por el camino. Y hicimos un pacto para subir juntos a la cima más alta. Mirando hacia abajo a todas las demás montañas. Especialmente después de cada examen de admisión a la universidad. Señalaba la abrumadora cobertura mediática y decía: en el futuro, también estaremos en los titulares. Como las personas más destacadas. ¿Confías en eso? Cada vez que lo decía, su mirada brillaba con una luz irresistible y una fe inquebrantable. Me inspiraba profundamente. Sin duda lo lograré. Estudiar fue difícil. Y quedar entre los 3 primeros fue aún más difícil. Me costó más esfuerzo que a la persona promedio. Siempre que sentía que me rendiría, me recordaba a mí mismo que no podía. Porque había alguien a mi lado que compartía la lucha. Eso lo hacía sentir menos difícil. Pensé que nos seguiríamos animando hasta el final. Hasta que apareció Estella. Era el comienzo de nuestro último año. La mayoría de los estudiantes estaban concentrados únicamente en estudiar. Ignorando su imagen. Pero Estella era diferente. Sabía cómo mostrar sus fortalezas. Naturalmente hermosa y buena para vestirse. Cuando entró al aula. Todos los chicos. Incluyendo a Elliot. Jadeó. Y entonces. El nombre de Estella se extendió como la pólvora. Llegó a todas las clases. A cada rincón de la escuela. Se convirtió en el primer amor de todos. Después de clase, mucha gente venía al aula o simplemente a verla. Pensé que la admiración de Elliot por ella era solo una fascinación pasajera. No le interesaría algo tan superficial. Pero pronto. Me di cuenta de que estaba equivocado. Ocurrió durante un descanso. Estella pasó junto al asiento de Elliot. Se torció el tobillo y cayó en sus brazos. Elliot la agarró rápidamente y le dijo con dulzura: ten cuidado al caminar. ¿Te lastimaste? Estella se echó el pelo detrás de la oreja y dijo: oh. ¿No sabía que nuestro genio académico también se preocupa por la gente? Creía que solo te importaba estudiar. El genio académico es muy atractivo cuando se preocupa por alguien. Había silbidos por todas partes. Y algunos estudiantes los animaron a reunirse. Ese día, la cara de Elliot se puso roja hasta el cuello. Durante las sesiones de estudio vespertinas, se distraía. De vez en cuando miraba el asiento de Estella.
Era la época de la pubertad. Y de repente, al ser abrazado por una hermosa chica, era natural que Elliot se sintiera un poco inquieto. Su reacción fue comprensible. En ese momento, todavía creía en él. Creí que solo se distraería temporalmente. Y pronto, la Danala sí. La razón prevalecería. Devolviéndolo al buen camino. Porque lo sabía. Él y yo éramos iguales, tranquilos. Racional. Firme. Podía avanzar sin descanso hacia mi objetivo. Sin dejarme intimidar por las distracciones del camino. Sin embargo, más tarde me di cuenta de lo equivocado que estaba. Había subestimado el poder destructivo de Estella. Una me pilló estudiando. No le presté mucha atención a ese pequeño episodio. Tampoco noté los cambios en Elliot. Nuestras interacciones seguían centradas en la escuela. Igual que antes. Hablamos de las soluciones a cada problema, la mejor manera de abordarlos y cómo mantener nuestras calificaciones. Pero la actitud de Elliot había cambiado. Empezó a ignorarme. Se mostró poco entusiasta durante nuestras conversaciones. Después de terminar rápidamente conmigo, se acercaba a Estella y le explicaba las cosas con paciencia. Afirmaba que era para ayudar a los estudiantes más débiles a mejorar juntos. Mi mente estaba completamente centrada en lo académico. Y era un poco ajeno a las cuestiones de relaciones. En ese momento, no le vi nada malo. Y pensé que la disposición de Elliot para ayudar a los estudiantes con dificultades era una cualidad admirable. No fue hasta el último año que las cosas cambiaron. A medida que aumentaba la presión de los exámenes, todos corrían de un lado a otro en pos de sus metas. Todavía. Elliot faltó a clase para estar con Estella. Esa noche. Durante nuestra sesión de estudio nocturna. Ni Elliot ni Estella aparecieron. Con los exámenes finales acercándose, 2 estudiantes faltaron repentinamente. Nuestro asesor de clase se puso nervioso rápidamente. Contactó a sus padres, pero descubrió que ninguno estaba en casa. Ahora, más preocupados que nunca. Nuestro asesor nos indicó que estudiáramos por nuestra cuenta mientras él acompañaba a sus padres a buscarlos. No regresaron hasta después de terminar la escuela. De repente recordé que Elliot había mencionado casualmente la apertura de un nuevo bar recientemente y que quería ir a verlo. Sin alarmar a nadie más, decidí buscarlo por mi cuenta. Entré al bar. Las luces tenues parpadeaban y la música a todo volumen me invadía como olas. Se mezclaba con el aroma empalagoso del alcohol. Me abrí paso entre la multitud y encontré a Elliot balanceándose al ritmo de la música. Confundido. ¿Qué haces aquí?, pregunté. Elliot sonrió. Este lugar es increíble. Vamos. Vamos a divertirnos. ¿Te saltaste clase para venir aquí?, pregunté. Elliot se acercó. Sus labios cerca de mi oído. Ya sabes, ya sabes. Nunca me había sentido tan libre. Es una sensación increíble. Deja de estar tan tenso y relájate de una vez. Me solté de la mano de Elliot y salí del bar. Ese día, me di cuenta de que Elliot había cambiado. Se había obsesionado con una rosa falsa. Sin darme cuenta del dolor que podría traer. Como amigo que creció con él. Me rompió el corazón. Quise ayudarlo en ese momento crucial. Pero dudé. No sabía cómo proceder. No fue hasta justo antes de los exámenes de admisión a la universidad que supe la verdad. Había olvidado algo en el aula y lo recuperé cuando escuché a Estella hablando con su mejor amiga. Dijo. Al principio pensé que Elliot era distante. Como si fuera inalcanzable. Y quería conquistarlo. Así que fingí ese pequeño accidente. Caí a propósito en su regazo cuando pasé por su asiento para ver cómo reaccionaba. Resulta que es tan normal como los demás. Un pequeño gesto. Y lo tenía en mis manos. No te dejes engañar por su comportamiento. Qué frío delante de todos ustedes. Delante de mí. Es como un cachorrito. Escuchando todo lo que digo. Se lo dije. Porque sus notas son tan buenas.
Estoy segura de que no puedo entrar en la misma universidad. Le hice prometer que iría a la misma que yo. Ya verás. Él nunca me desafiará. Estella habló con ligereza, riendo alegremente. Complacida consigo misma por lo que había hecho, me quedé afuera con los puños apretados. ¿De verdad creía que el futuro de alguien era solo un juego? Ya no podía soportarlo más. Tomé una decisión en ese momento: sacaría a Elliot de este lío. Así que cuando surgió la oportunidad, decidí cambiar su solicitud de ingreso a la universidad por mi cuenta. Para mi sorpresa, me odió para siempre. Después de eso se burló y ridiculizó más de lo que pude soportar. Ya no pude contenerlo. Solté la verdad. Estella no te ama. Solo quiere conquistarte. Ella quiere quedarse con todo lo bueno. Elliot no me creyó. En cambio, se burló de mí con más crueldad. Tú eres quien quiere controlarme. No soportas verme feliz. Solo tienes envidia de que Estella me haya conquistado. Sabía que no servía de nada. A los ojos de Elliot, Estella era la mejor. Y esa creencia ya estaba arraigada en él. Su arrepentimiento se multiplicó por 1000. Incluso la más mínima ventaja de Estella le parecía enorme. Si no hubiera cambiado su solicitud, tal vez habrían vivido felices para siempre. Quizás me equivoqué por completo. Gané todo el verano después de aprobar los exámenes sin ver a Elliot. La siguiente vez que lo vi fue en la estación del tren de alta velocidad. En la sala de espera. ¡Qué raro! Eres muy torpe. Una voz suave me llamó la atención en el bullicioso pasillo. Estella regañaba a Elliot por haberle derramado agua encima sin querer, mientras Elliot se apresuraba a limpiarlo, disculpándose repetidamente. Había cambiado mucho. Ahora usaba aretes y ropa extraña, haciéndolo parecer un extraño. Mientras tiraba un papel, Elliot me vio. Nuestras miradas se cruzaron. Se enderezó de inmediato, olvidando su anterior desaliño. Y caminó con confianza hacia mí. Cada uno tiene sus propias decisiones. Una vida sin interferencias es la verdadera libertad, dijo. Entendí el significado de sus palabras. Aunque no sabía por qué parecía tener recuerdos de su vida pasada. No tuve miedo de sostener su mirada. La libertad es importante. Pero la vista desde la mitad de la montaña aún es limitada. Respondí. Elliot dio otro paso adelante, casi apretando su cara contra la mía. Hay muchas maneras de llegar a la cima de la montaña. Un pequeño desvío podría ser un atajo. En ese momento, Estella se acercó, sacudiendo el brazo de Elliot y arrullándolo. Cariño. Quiero castañas confitadas. ¿Podrías comprarme unas? Elliot me fulminó con la mirada antes de volverse hacia Estella y responderle en voz baja. Claro. Cariño. Ese momento me dio asco. Me di la vuelta para irme. Pero de repente Estella gritó, Lena, te envidio muchísimo. Entraste en una escuela genial. Soy tan tonto. No puedo aprender nada. Pero al menos tengo a mi hermano conmigo. Su primer acto casi me hace perder el desayuno. Contuve mi disgusto y dije. Bueno. Solo les deseo lo mejor otra vez. Tengo que tomar el tren. Te guiaré. Oí a Estella riéndose detrás de mí. Las mujeres que no saben usar a los hombres tienen muy mala suerte. La ignoré, recordando al Elliot de mi vida pasada. En esa vida, tras romper, no fueron a la misma universidad. Elliot insistió en repetir los exámenes para ir a su escuela. Su madre lo convenció, quien amenazó con morir si no paraba. Tras un breve periodo de decepción, Elliot se dedicó de nuevo a sus estudios. Gracias a sus excelentes calificaciones, Elliot tuvo un excelente desempeño en la escuela. Justo antes de graduarse, conoció a muchas figuras influyentes. Bajo su guía aprovechó la oportunidad que brindaba la inteligencia digital y se adentró decisivamente en este campo.
Todo coincidió en tiempo, ubicación, personas y acertó en cada punto clave. Abriéndose paso en la industria con gracia y fuerza. Por un tiempo fue el centro de atención. La comidilla del pueblo. Se convirtió en el epítome del triunfador. A quien todos admiraban. El único arrepentimiento en su vida era Estella. Nunca podría olvidarla. Y ella se convirtió en su corazón y le habló con significado. Sobre todo cuando de vez en cuando oía a sus compañeros hablar de las relaciones intermitentes de Estella y de cómo se aferraba a un hombre tras otro. La ira de Elliot iba dirigida a mí. Me culpó por estorbarme. En resumen, si no hubiera interferido podría haber protegido a Estella y mantenerla a su lado. Libre de cualquier sufrimiento. Justo antes del control de billetes. Miré hacia atrás. Elliot regresaba con una bolsa de castañas confitadas. Me hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Luego se giró lentamente. Su dedo me señalaba. Como si me desafiara. Estaba seguro de que perdería. En mi vida pasada, él había sido arrogante. Pero nunca lo demostró. Quizás debido a su éxito en la vida anterior, Elliot se había olvidado de sí mismo. Pasó todas las vacaciones sin prepararse para la universidad. Pasaba todos los días con Estella. Él llegaba a casa solo después de medianoche y dormía hasta el mediodía. Yo era más cauteloso. Aunque tuve la experiencia de mi vida pasada, no perdí el tiempo durante las vacaciones. Todos los días al recibir olas de satisfacción, me entretuve en la biblioteca. Ampliando mis conocimientos y preparándome para la vida futura. Por las mañanas al salir, a veces me encontraba con la madre de Elliot saliendo a comprar comida. Su rostro se veía un poco cansado. Y pude ver algunas canas asomándose. Me dolió verlo. La madre de Elliot había sido muy amable conmigo. Tras la muerte de su padre, lo crió sola. Fue agotador. Pero aún así, ella encontraba tiempo para cuidarme. Siempre que iba a su casa a hablar de algo con Elliot. Su madre amablemente me traía un vaso de leche o me dejaba fruta en el plato. A veces cuando nuestras conversaciones se extendían a la hora de comer. Insistía en que me quedara a cenar. Siempre servía mis platos favoritos, como alitas de pollo con cola y cerdo agridulce. Elliot siempre se quejaba. Mamá. ¿Quién es el niño de verdad aquí? Su madre se reiría y respondería. Lena es una chica. Tienes que cuidarla. Como a un hermano. Elliot le daba una palmadita en el hombro y le decía, no te preocupes, mamá. La protegeré. Y te protegeré a ti también. En aquel entonces. Pensé que seguiríamos juntos por este camino. Nunca imaginé que eventualmente nos separaríamos. Tomaríamos rumbos diferentes. Muchas veces. No pude evitar querer contarle la verdad a la madre de Elliot. Si la amenazaba de muerte como lo hizo en mi vida pasada. Quizás pudiera traer de vuelta a Elliot. Pero toda causa tiene su efecto. Y yo ya había sufrido las consecuencias de mis actos en la vida anterior. Ahora en esta vida, le toca a Elliot. Tengo curiosidad por ver cómo termina todo. La trayectoria de la vida ha cambiado. Y las ruedas del destino giran silenciosamente. Elliot. Acepto tu reto. Igual que en mi vida pasada. Elegí la misma universidad en la bulliciosa metrópolis. Un lugar más familiar y próspero. Aquí hay un nivel educativo más alto. Reuniendo a los mejores talentos de todo el país. Es un lugar donde podemos intercambiar ideas. Hablar con libertad. Y generar ideas brillantes. El sistema aquí es más integral. Y su inclusividad es más fuerte. Todos pueden mostrar plenamente sus talentos, abriendo un sinfín de posibilidades. Solo cuando estás aquí te das cuenta de que entrar a la universidad no es la cima de la vida, sino solo el punto de partida. La plataforma aquí es más amplia. Y el cielo arriba es más vasto. Con la experiencia de mi vida pasada. Entiendo cómo manejar esto. En cuanto llegué a la escuela, me lancé de lleno. Enriquecí mis conocimientos. Amplié mis horizontes.
Expandí mi red de contactos. Y acumulé experiencia. Siempre estaba listo para las oportunidades que se presentaran. Así que cuando llegó la oportunidad, la aproveché sin dudarlo. Gané mi primer premio al conectar con la inteligencia digital. Me mantuve ocupado durante 4 años. Durante mis años universitarios. Solo volví a casa una vez. Toda mi energía estaba centrada en mi carrera. Ahora, tengo muchas ganas de saber cómo ha evolucionado Elliot. 4 años pasaron volando. Y la gente a mi alrededor había experimentado cambios trascendentales. Los jóvenes, antes ingenuos e inocentes, se habían vuelto con el paso del tiempo, más maduros y serenos. En lugar de chismear sobre famosos, ahora hablábamos de nuestros planes para el futuro y de nuestros logros. Los 4 años nos habían permitido a todos transformarnos y crecer. Los ojos de cada persona brillaban de sabiduría. Y sus rostros, antes redondos, ahora tenían ángulos más definidos, moldeados por el paso del tiempo. Había sufrido retrasos por algunos asuntos. Y al entrar en la sala, me vi rodeado de gente. Me recibieron con cariño. Y enseguida me uní a la conversación. Justo cuando conversaba con humildad sobre las experiencias de estos años. Alguien dijo en broma, mira, Alina. Deja de ser tan humilde. No te comas solo la carne. Comparte un poco de sopa con los demás. Los demás lo miraron confundidos. Los mantuvo en suspenso. Luego continuó, no lo saben. Arlina es ahora una gran jefa. Fundó su propia empresa el año pasado. La cabeza de la floreciente corporación Colonde no es otra que ella. La he visto en acción. En el mundo empresarial. Es imparable. Ha aplastado a sus competidores con facilidad. Respondí con humildad. Oh. No es nada. Solo un golpe de suerte. Nunca lo pensé. La chica callada de antes podía tener mucho poder. Alguien comentó, nuestra clase está llena de talentos ocultos. 1 a 1. La gente bromeaba y destacaba los logros de los demás. Como si contaran cuentas. Aunque ninguno de ellos igualaba la mía. Muchos habían recibido ofertas de las empresas Fortune 500. Estoy seguro de que no pasaría mucho tiempo antes de que todos alcanzaran nuevas alturas. De repente alguien recordó algo y dijo, oye. ¿Dónde está nuestro genio académico? ¿La guerrera del amor puro? Sí. ¿Dónde está Estella? ¿La belleza de la escuela? ¿Por qué no está aquí? La gente empezó a buscarlos a ambos. De repente. Alguien señaló la puerta y dijo, Elliot, ¿qué haces ahí parado? ¿Por qué no entras? Elliot. ¿Quién estaba a punto de irse? Abrió la puerta a regañadientes al oír el grito y dijo, los vi a todos divirtiéndose y no quería interrumpir. La persona que lo había llamado no iba a dejarlo pasar y preguntó, ¿dónde está trabajando ahora el genio académico? Los labios de Elliot se crisparon un par de veces antes de finalmente pronunciar, no lo estoy considerando por ahora. La respuesta fue suficiente para que todos adivinaran. Algunos no pudieron evitar reírse disimuladamente antes de cambiar de tema rápidamente. Elliot se apartó del grupo en silencio, tomó un trago y se dirigió a un rincón. Él también había cambiado. La mirada profunda de sus ojos se había atenuado. Aunque su rostro era más atractivo tras perder la inocencia juvenil. Parecía algo descorazonado. No quedaba rastro del vigor que antaño tuvo. Ni de la confianza que solía tener. El Elliot que una vez dominó el mundo era ahora una mera sombra de lo que fue. El joven antaño jactancioso había desaparecido. Ahora parecía fuera de lugar entre los vibrantes estudiantes que lo rodeaban. Tras ver un mundo más amplio y conocer a más personas y experiencias, todos se dieron cuenta poco a poco de las limitaciones de su visión del mundo anterior. El amor ya no era la única búsqueda. Y la gente empezó a tener una visión más distante. La obsesión por el amor. La creencia antes sagrada en el amor puro. Ahora parecía infantil. Con estas ilusiones desaparecidas, Elliot se desvaneció. Olvidados en un rincón.
Esta reunión no se trataba de romance, sino de futuros. Una reunión después de esa. Alguien de la clase investigó sobre la vida de Elliot en los últimos años. Al regresar a la escuela, Estella solo se quedó en la residencia durante medio mes antes de decidir alquilar un lugar fuera del campus. Argumentando su incapacidad para adaptarse a la convivencia, Elliot rápidamente les encontró un lugar. Y empezaron a vivir juntos. Recordé aquellos días. Las redes sociales de Elliot estaban llenas de publicaciones relacionadas con los estudios. Pero ahora compartía con frecuencia fotos y vídeos de cocina y tareas del hogar. Los subtítulos decían, hoy. Se terminó toda la comida que preparé. Nada en el mundo se compara con cenar con ella. Sonrió felizmente. Contento. Y todos se maravillaron de su bondad. En aquel entonces. Pensé. Por fin estaba viviendo la vida que siempre había soñado en su vida pasada. Protegiendo a su primer amor. ¿No era eso felicidad en sí mismo? Pero Estella no estaba satisfecha. Tras ver un mundo más amplio, empezó a exigir más. Los teléfonos más nuevos. Los bolsos más modernos. Joyería. Y un set completo de cosméticos. Al principio, Elliot podía atender sus peticiones. Pero a medida que su apetito crecía, se volvió abrumador. Después de todo, provenía de una familia normal. Y ni siquiera con frugalidad pudo satisfacer las insaciables exigencias de Estella. Entonces, un día, cuando Estella pidió un nuevo lápiz labial, Elliot dudó por primera vez. Le aconsejó que no se centrara en esas cosas y que considerara su situación financiera. Estella. Sin embargo, lloré en protesta. ¿Quién me prometió lo mejor del mundo? Ni siquiera puedo comprarme un lápiz labial. ¿Qué más me puedes dar? Esa fue la primera discusión entre ellos. Aunque se reconciliaron rápidamente. Estella estaba cada vez más insatisfecha con Elliot. A menudo se burlaba y lo menospreciaba. Lo llamaba inútil, la mantenía en un apartamento viejo y destartalado y no podía darle una vida acomodada. Sus discusiones se intensificaron. Y así sucesivamente. La relación duró 3 años. Elliot soportó los chismes y rumores. Estuvo al lado de Estella durante 3 años. Solo para que terminara de la forma más vergonzosa. Un día, después de entregar su última comida para llevar para su trabajo a tiempo parcial, Elliot regresó al apartamento y escuchó ruidos indescriptibles provenientes de su puerta. En su apartamento alquilado. En la cama nueva que había comprado. Hubo escenas que nunca debieron haber ocurrido. Era la misma escena de su vida pasada. Tras el éxito de Elliot, regresó para encontrarse con Estella. Con su nueva riqueza, no hubo ningún obstáculo para recuperarla. Y ambos reanudaron su relación. Elliot trajo a Estella a la ciudad. Le compró un apartamento grande. Y le dio una tarjeta de crédito que nunca se quedaba sin dinero. La mimaban como a una princesa. Pero en esa lujosa casa, Estella encontró a otro hombre. Afirmaba que Elliot no tenía suficiente tiempo para ella. Elliot seguía culpándome de todo. Creía que si no hubiera intervenido entonces. Y se había quedado al lado de Estella. Nunca habría resultado así. Una mujer que siempre quiere más, nunca estará satisfecha. Toda la culpa recaía sobre mí. Ahora, el viejo drama se repetía. Y este amor, una vez tan admirado por los demás, terminó de esta manera lamentable. El grupo charló con pesar, expresando su incredulidad. ¡Qué chico tan prometedor! Y sin embargo está arrepentido y enamorado de una mujer. ¡Qué desperdicio! ¿Por qué se volvió tan absoluto? ¿Por qué no se dejó una vía de escape? Me pregunto qué estará pensando ahora. Después de todo esto. ¿Se arrepiente? Pensé. Nadie podía responder a esa pregunta excepto Elliot. Y los dos protagonistas de estas historias hacía tiempo que habían abandonado el grupo. 1. No sé si Elliot se arrepienta. Pero yo de verdad lo lamento.
Me arrepiento de haber cargado con tantas cosas que no debería haber llevado solo por un gesto amable. En mi vida pasada, Elliot y yo fuimos a la misma escuela. Habiendo crecido juntos y compartiendo la misma carrera, nuestras vidas se entrelazaron inevitablemente. El círculo de personas fuertes es pequeño. No puedes evitarlo. Siempre que Elliot pensaba en Estella, me atacaba. Y yo, soportándolo todo en silencio. Espié mis propios errores. Compartíamos ideales comunes y estábamos dispuestos a luchar por los mismos objetivos. Cuando Elliot aprovechó el auge de la inteligencia digital, me conformé con apoyarlo. Más tarde, cuando volvió a pensar en Estella y descargó sus frustraciones conmigo, dije, sin pensarlo, aún me tienes. Puedo estar contigo el resto de tu vida. Elliot se quedó en silencio. Su expresión cambió varias veces antes de gruñir. Tú dijiste eso. No sé qué estaba pensando en ese momento. ¿Por qué dije eso? Ni siquiera si lo amaba. Decir que lo amaba me parecía demasiado superficial. Decir que no lo amaba tampoco me parecía bien. Excepto cuando pensaba en Estella. Después de pensarlo, quizás solo era costumbre. Habíamos crecido juntos. Pasé por mucho. En el jardín de infantes. Nos tomábamos de la mano para ir a la escuela. Jugábamos juntos. Y volvíamos a casa saltando juntos. En la primaria. Memorizábamos poemas juntos e íbamos al parque de diversiones. Cuando me acosaban, él se paraba frente a mí como un hermano mayor. Protegiéndome. En la secundaria, empezó a mostrarse más agresivo. Por sus excelentes notas. Recibió muchas cartas de amor. Y yo también. Intercambiábamos cartas. Incluso nos hacíamos bromas rechazando las cartas de amor del otro. Lo recuerdo. Cuando recibí mi 7ª carta de amor, Elliot me advirtió que no aceptara más. Aunque no tenía control sobre ello. Le prometí que no lo haría. La preparatoria estaba demasiado ocupada. Salvo algunos fragmentos con Estella. No tengo muchos recuerdos. Pero seguíamos juntos. Y seguimos juntos en la universidad. Tener a alguien a mi lado durante más de 20 años debió convertirse en parte de mi vida. Se había convertido en mi hábito. Así que probablemente por eso dije esas palabras sin dudarlo. Es solo que el precio que pagué fue demasiado alto. Elliot y yo obtuvimos nuestro certificado de matrimonio y tuvimos una boda sencilla y apresurada. Cuando mi padre me entregó a él, le recordó que me tratara bien. Lo prometió. Pero no lo conservó. Después de casarnos, nunca me miró con buenos ojos. Un año después de casarnos, Estella también se casó. De alguna manera, logró ascender como amante y se casó con un hombre de unos 50 años. La boda fue magnífica. Y todos nuestros compañeros de clase estaban invitados. Incluidos Elliot y yo. Ese día, Elliot bebió mucho. Observaba cómo Estella bebía una copa tras otra. De vez en cuando se reía para sí mismo. Al volver a casa, sus emociones eran volátiles. Me empujó al suelo. Gritando. Es todo culpa tuya. Si no fuera por ti, ¿cómo se habría casado Estella con ese viejo? Agachada en el suelo, grité. Elliot. Fue su decisión. Te lo dije. Ella nunca te amó. Aunque no hubiera hecho nada en ese entonces, no habrían terminado juntos. No lo has intentado ya, gritó Elliot, ignorando mis intentos de explicarme. Tomó un cuchillo de fruta de la mesa de centro y me lo clavó en el pecho. Mirándome con ojos inyectados en sangre. En la otra vida. No vuelvas a tomar decisiones por mí. Me llevé la mano al pecho. Susurrando, ahora estamos a mano. Te lo pago con mi vida. Es suficiente. En ese momento. Mi corazón se desplomó. Poco después de regresar a la ciudad, mi secretaria se apresuró a decírmelo. Ha aparecido un nuevo competidor. Se dice que su producto es potente. ¿Y el precio es bajo? Pregunté.
¿Hemos averiguado los antecedentes de su empresa? El secretario negó con la cabeza. Son muy reservados. Solo sabemos que es una empresa nueva. Y punto. Golpeé el escritorio con los dedos, sumido en mis pensamientos. ¿Quién podría ser? Nuestros competidores locales habían sido revisados a fondo y habían empezado tarde. Así que no pudieron competir tanto. Entonces comprendí algo. Por fin había venido a por mí. No pude evitar reírme. Había aprendido a ser más reservado. Bien. Resolvamos esto en el campo de batalla. La sesión de subasta transcurrió como se esperaba. El gran salón estaba concurrido pero tranquilo. Todos preparando sus materiales. Las dos primeras compañías estaban allí como simples películas. Nada que valiera la pena destacar. Cerré los ojos y esperé. Y entonces apareció. Como era de esperar, Elliot fue el último en entrar. Se dirigió directo al escenario. Recorrí la habitación con la mirada. Su mirada se clavó en la mía. La confianza brillaba en sus ojos. El desaliento de la fiesta desapareció. Elliot vestía un elegante traje. Hablaba con seguridad en el podio mientras presentaba su producto con orden. Su producto era realmente impresionante, mucho más avanzado que el nuestro. Al terminar su presentación, la sala estalló en aplausos. Me miró de nuevo. Como diciendo, lo que es mío, siempre será mío. No puedes quitármelo. Sonreí. Pero, por desgracia, tras haber cumplido mi visión, lo decepcionaría. Me había estado preparando para este momento durante años. Mientras Elliot estaba sumido en su propio drama, yo había estado a contrarreloj actualizando mis propios productos. El resultado fue predecible. Tras la presentación del producto de mi empresa, el público saltó de la emoción. Aplaudiendo. Al final conseguimos el contrato gracias a nuestras ventajas en producto y precio. Miré a Elliot. Se desplomó en su silla. Su confianza anterior se había esfumado. La clave aquí era la información. Las actualizaciones del producto habían sido secretas. Y la información que Elliot recopiló era solo una cortina de humo que yo había tendido. Una vez más. Había ganado. Y esta vez. La brecha entre nosotros solo se agrandaría. Elliot. A ver cómo me alcanzas. La batalla estaba ganada. Mi empresa se estabilizó. Era hora de pagarles a mis padres. Lo organicé todo en la ciudad. Me preparaba para traerlos a vivir conmigo. Estaba frente al viejo edificio donde había vivido durante más de 20 años. Mis padres suspiraron. Después de tantos años, es difícil irse. Lo extrañaremos. Sonreí. El transporte ahora es conveniente. Siempre puedes volver a visitarnos. Justo cuando estábamos a punto de irnos, la madre de Elliot, nuestra vieja vecina, salió a despedirse. Se despidió de mis padres con una sonrisa reticente. Luego, con un suspiro bajo, me agarró la mano y dijo, Lena. Ahora que lo lograste, será difícil volver a verte. La tranquilicé. Tía, no digas eso. Siempre eres bienvenida a visitarnos cuando quieras. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. La madre de Elliot suspiró profundamente. Elliot solía ser tan brillante como tú. Pero por culpa de esa zorra, su brillante futuro se arruinó. Respondí en voz baja. Todos cometemos errores de jóvenes. Tienen que pagar el precio por sus acciones. Tía. No estés tan triste. Mis palabras fueron duras para ella. Parecía mayor. Estaba más desgastada. Tenía arrugas en las comisuras de los ojos. Y su espalda estaba más encorvada que antes. Al irnos, vi a Elliot de pie junto a la ventana. Con los brazos cruzados. Mirándome. Nos miramos fijamente. Un silencio absoluto. Me preguntaba qué sentía por Estella ahora. Después de su ruptura, Estella pasó sin problemas a un heredero rico de segunda generación.
Se mudó a un codiciado apartamento de lujo y vivió una vida plena. Pero los buenos tiempos no duraron. Después de aburrirse de ella, el rico heredero la echó. Y el apartamento encontró una nueva dueña. Sin embargo, a Estella no le fue tan mal. Su tiempo con el heredero le brindó amplios horizontes. Le enseñó a vestirse y a desenvolverse entre la gente adinerada. Se convirtió en una codiciada socialité en los círculos de élite. Quizás esta vez, el efecto mariposa se había desarrollado de forma diferente que en el pasado. Estella había aprendido a relacionarse con los ricos antes. Tras algunas peripecias, encontró rápidamente a su nuevo socio rico. Hace 6 meses. Celebró una boda suntuosa e invitó a todos nuestros compañeros de clase. Yo no fui. Pero Elliot sí. Oí que seguía bebiendo vaso tras vaso. Observando a Estella con una sonrisa burlona. Pero esta vez, no le quedaba nadie con quien desahogar sus frustraciones. 2 vidas. El mismo final. Elliot aún no había cambiado a Estella. Lo había subestimado. Después de la subasta, pensé que se tomaría un descanso. Al menos que estaría fuera de juego por un tiempo debido a su error en la puja. Pero, para mi sorpresa, actuó con rapidez y ferocidad. Menos de un mes después de regresar a la ciudad, logró robar a 4 miembros de mi personal de R&D. Pagó una suma considerable en compensación a mi empresa. Claramente no escatimó en gastos. De verdad. No me lo esperaba. Fue mi error. Había olvidado que estos 4 fueron figuras clave en su vida anterior. Aunque no lo conocían en vida, Elliot los conocía bien. Los 4 ocupaban puestos clave en mi empresa y tenían acceso a información vital. Con su salida, aunque la empresa no quebraría, nuestro departamento de I&D se vería definitivamente afectado. Al conseguirlos, Elliot había obtenido una gran ventaja. Su progreso se aceleraría mucho más. Y estaría en desventaja. En ese momento me sentí abrumado y comencé a reflexionar sobre mis defectos. Siempre me había centrado en el desarrollo de productos, impulsando el progreso. Pero había descuidado a los recursos más importantes, las personas. El talento es la clave. Había sido como un capitalista codicioso, exprimiéndolos constantemente. E inevitablemente tuve una idiosincrasia. El resentimiento se apoderó de mí. Pero una vez que identifiqué el problema, la solución estaba clara. Elliot los conoce bien. Pero yo también. Nos prepararíamos en todos los frentes. Avanzando en paralelo. Por un lado, necesitaba promocionar y reclutar talento, el progreso no podía detenerse. Por otro lado, contraté abogados para una demanda. Aunque Elliot nos había compensado, algunas cosas no se podían resolver solo con dinero. Sobre todo asuntos urgentes. Por último me enteré de que uno de los empleados robados, Xiao Zhang. Su madre padecía una enfermedad grave. Esto supuso un gran avance. Xiao Zhang fue el primero en convencerse. La enfermedad no espera a nadie. Y ninguna promesa era más valiosa que el dinero. Cuando le puse $1 millón delante, cedió rápidamente. El desarrollo del producto se topó con un pequeño obstáculo. Los recién llegados aún no estaban familiarizados con los procesos. Sin embargo, gracias a mi experiencia pasada, pude guiarlos en la dirección correcta. Y las cosas volvieron a la normalidad rápidamente. La batalla legal. Por otro lado, fue un poco más complicado, ya que la indemnización ya se había pagado. Pero mi objetivo nunca fue ganar la demanda. Había un secreto muy simple. Demora. Mientras pudiera retrasarlos, sería una victoria. 1 en la primera prueba. Perdimos. Pero acepté la derrota de buena gana. Ellos no habían cumplido mi obsesión. Por otro lado, estábamos desesperados. La demanda apenas tuvo impacto en mi empresa. Habíamos empezado pronto y habíamos creado una sólida base de clientes fieles. Para su nueva empresa,
Sin embargo, fue un duro golpe. Su credibilidad quedó dañada. El mayor problema. Sin embargo, estaba con sus productos. Podían seguir investigando en secreto. Pero no podían comercializar nada. Incluso si desarrollaran algo, simplemente lo tendrían en sus manos. Con Xiao Zhan, nuestro informante, me mantenía al tanto. Los tenía agarrados del cuello. No dudé en apelar, lo que retrasó aún más el proceso. Todo el proceso legal tuvo que seguir su curso. Para cuando se llevó a cabo el segundo juicio, había pasado medio año. Y el resultado ya no importaba. Durante esos 6 meses, la empresa de Elliot se desmoronó. No habían lanzado ningún producto nuevo. Y sus finanzas se estaban agotando. Años de problemas reprimidos no dieron lugar a nuevos productos. Ni socios. Mientras tanto, mi empresa seguía funcionando sin problemas. Y la última generación de productos había llegado al mercado, recibiendo una buena recepción. El día que terminó el juicio también fue el día en que su empresa se declaró en quiebra. Cuando el juez dictó el veredicto, vi al jefe de Elliot furioso estampándole la carpeta en la cara. Elliot se quedó allí parado un momento. De repente estalló en una carcajada descontrolada. Salí de la sala del tribunal como si estuviera desquiciado. Después, realicé ajustes adicionales a la estructura salarial de la empresa para asegurar que los empleados tuvieran motivación para quedarse. Algunos que se habían ido querían regresar. Pero no los llevé. Solo me quedé con Xiao Zhan, quien se había convertido en un héroe anónimo en todo esto. La siguiente vez que vi a Elliot fue 2 años después. Fue ese día. Acababa de firmar un contrato con un socio. Llevaba un traje de negocios impecable. Mi maquillaje era impecable. Y mis tacones haciendo clic al caminar. Lena. Lena. Un hombre con traje andrajoso y barba descuidada me llamó. Me giré y lo miré. Déjalo pasar. Lo conozco. Le hice un gesto al guardaespaldas para que lo dejara pasar. Era Elliot. Dijo. ¿Podemos hablar? Señalé un caf cercano. Hablemos allí. Elliot dudó. Entonces dije, no tengo dinero para comprarte un café. Lo descarté con un gesto amable. Está bien. Te invito. En el caf. Dijo Elliot. ¿De verdad que lo lograste? Bloqueaste todos mis pases. Respondí. El paso sigue ahí. Cualquiera puede recorrerlo. Acabo de dar el primer paso. Ambos tenemos los mismos recuerdos. Pero dejaste pasar la oportunidad. Mientras perseguías un romance fugaz. Me estaba preparando para todo esto. Creía saber dónde estaban las oportunidades. Pero no puedes simplemente aparecer en el momento justo y esperar el éxito. No importa lo capaz que seas. Sin un equipo que te apoye, ¿cómo puedes competir conmigo? Fuiste demasiado lento. Y ahora estoy delante de ti. Perdiste demasiado tiempo. Por amor. Renunciaste a entrar en esta industria. ¿Ahora quieres culparme? Por primera vez. Hablé con total confianza delante de Elliot. Se quedó en silencio. Tras rebuscar en su bolsillo, sacó un cigarrillo. Pero al ver el cartel de no fumar, lo guardó. De repente se echó a llorar. Me equivoqué. Lo siento mucho. Lo lamento mucho. Lloró. No lo interrumpí. Cuando ya había llorado suficiente. Dije. Tengo que irme ya. Elliot levantó la vista. Su voz ronca. Lena. Te he hecho tantas cosas malas. ¿Puedes perdonarme? Sonreí con ironía. No quiero recordar lo que pasó en mi vida pasada. Me sentí bien al decir por fin las palabras que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. Elliot había desaparecido por completo de mi vida. Un simple transeúnte. Fuera bueno o malo. Ya no era asunto mío. Un epílogo.
Mi boda se celebró en el hotel más lujoso de la ciudad. La ceremonia se celebró en el jardín central, rodeada de frondosos árboles y flores. Invité a todos mis amigos y familiares. El ambiente era animado. Rebosaba de risas alegres y palabras de bendición. Y una música preciosa. Todo se fundía en una melodía única que perduraba en cada rincón. Me quedé en el centro de la multitud. Vestida con un elegante vestido de novia, mirando a mi esposo Ethan. Llevábamos 8 años enamorados. Fue mi compañero de la preparatoria. En nuestra reunión de graduación, fue él quien me preguntó si valía la pena que Elliot actuara como lo hizo. Después de empezar la universidad, de repente empezó a contactarme con más frecuencia, ofreciéndome apoyo con el pretexto de hablar de asuntos académicos. Siempre se preocupaba por mi vida. Un día, me envió un mensaje. Lena, ya no puedo contenerlo más. Me muero de ganas de confesártelo en persona. He estado pensando en ti todo el día. ¿Serás mi novia? Después de un tiempo conociéndolo. Sin Elliot cerca. Me di cuenta de lo extraordinaria que era Ethan. Era sabio y racional. Firme. Y después de una confesión tan sincera, acepté su petición. Así empezó nuestra relación a distancia, que duró 8 años. Me concentré en mi carrera. Y se dedicó a sus estudios. Completó su licenciatura y maestría. Y el doctorado. Los años fueron duros y felices a la vez. A pesar de la distancia. Compartíamos nuestra añoranza y atesorábamos cada reencuentro. Él entendía lo ocupada que estaba y viajaría miles de kilómetros solo para verme. Aunque solo fuera por unas horas. Y cuando me visitó hice todo lo posible por dejar todo de lado y pasar cada momento a su lado. Esos 8 años no nos separaron. Pero en cambio nos hizo apreciarnos más. Este era el amor que siempre había deseado, dependencia y apoyo mutuos. Mientras seguíamos resistiendo a la tormenta cuando nos separamos. Ambos estábamos dispuestos a entregarnos plenamente. No solo a quitarnos el uno al otro. Un amor así podía cruzar montañas y mares. Mis pensamientos volvieron al presente. Afán, Ethan. Impulsado por el eficiente. Caminó lentamente hacia mí. Me tomó la mano. Y mientras nuestros corazones se unían, nos abrazamos y nos besamos entre los vítores de la multitud. Después de la boda, vi un mensaje de Elliot. Lena. Les deseo un futuro brillante juntos. Con amor que perdure, incluso en la vejez. Todo lo que les debí en la vida pasada. Ya lo tienes. Retomaré lo que me pertenece. No le presté mucha atención a su último comentario. Más tarde me enteré de que el día de mi boda, Elliot estaba afuera de la casa de Estella con un cuchillo. Cuando ella salió, él no dudó en abalanzarse sobre ella. La apuñaló en el pecho. Entonces Karin fomentó mi obsesión. Él también se apuñaló en el pecho. Estella. Nadie puede alejarte de mí. Aunque muera, moriré contigo. Este fue el último mensaje de Elliot, mientras sostenía la mano de Estella. Cuando mi esposo vio el mensaje, me preguntó. ¿Crees que lo que hizo Elliot valió la pena? Respondí. Era su obsesión. Algo que no podía tener y de lo que no podía escapar.